enfoque de Drucker de mitad del siglo XX, la práctica de la administración laboral de Drucker revoluciona el concepto del valor percibido por el cliente y por lo tanto los beneficios de la empresa, como veremos a continuación. Porter ya en la década de los 80 introduce un concepto central, que es el concepto de la cadena de valor, en la que cada una de las fases, en vez de observar este proceso productivo único, input se transforma en output, contempla una cadena de valor como una serie de microprocesos internos dentro de la empresa. Desde la logística interna pasaría el output a la producción, que sería la materia prima. En producción habría un pequeño proceso productivo que sería el producto terminado, que lo cogería la logística externa, que acercaría el producto a la función de marketing y ventas, la cual tendría un output que sería el producto vendido, que ya sería el input del departamento postventa en cuanto a la atención y la satisfacción del cliente que ha comprado el producto. Y sobre estas actividades primarias básicas se acoplarían unas actividades que ya son de carácter más auxiliar: la infraestructura, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología. Como digo, este enfoque rompe este proceso productivo único y lo contempla de forma algo más compleja, como se puede ver en este esquema. En cuanto a la creación de valor y los grupos de interés, este enfoque de valor lo que hace es que, unido a los problemas que hemos visto de separación entre la propiedad del capital y la gerencia de la empresa, hace desaparecer o hace diluir el objetivo único y principal de la empresa como maximizadora de beneficios, el objetivo clásico donde la empresa lo único que perseguía era ganar lo más posible con los productos que producía. Y actualmente lo que se observa es que dentro de la empresa conviven diferentes grupos de interés o stakeholders, cada uno de los cuales tiene su objetivo particular. Y es la función de gerencia, los directivos, los managers, los que deben de tratar de conciliar todos estos objetivos particulares diferentes. Estos grupos de interés que conviven dentro de la empresa pueden ser internos o externos. Dentro de los internos tendríamos los propietarios del capital, los accionistas, los participacionistas, que su objetivo sigue siendo el tradicional, que es maximizar el valor. Lo que ocurre con ellos es que están muy diluidos, son muchos y no participan en la gerencia, con lo cual la importancia de este beneficio, que antes era central, pasa ahora a ser, como se puede observar de toda esta lista de grupos de interés, importante, pero ya no principal. Los directivos tendrán sus propios beneficios, ¿no? Sobre todo muy fijados en los ingresos, en la influencia, en el prestigio, en la supervivencia en el cargo, con lo cual los beneficios son importantes, pero a lo mejor ellos se van a fijar más en otras variables como el poder de mercado y la facturación más que en el beneficio. En cuanto a los trabajadores, probablemente lo que intentarán será maximizar su salario hora como objetivo particular. Dentro de los grupos de interés stakeholders externos vemos la figura de los clientes, ¿no? Que ellos lo que querrán será una buena relación calidad-precio, los proveedores, que se fijarán sobre todo en la solvencia y la capacidad para pagar de la empresa aquello que les compre, los acreedores igual, el gobierno, pues que se cumplan con las normativas que dicta la ley y sobre todo que también tenga solvencia para pagar los impuestos que debe pagar. Y luego ya la sociedad, bajo una orientación más moderna social de la empresa, lógicamente se observa la misma esta empresa inmersa en una sociedad a la cual genera unos efectos positivos y negativos y en la cual se genera una interacción constante con ella, generando de esta relación y esta interacción constante con ella una responsabilidad social corporativa de la empresa. Bien. Un aspecto central también es el de la localización y la dimensión empresarial. Esta decisión de dimensión o de tamaño en carácter estático o dimensión en carácter dinámico dependen de una lista de factores que puede ser más o menos abierta, algunos aspectos que son más cualitativos, algunos aspectos que son más cuantitativos, pero que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir una decisión básica estratégica, en cuanto a estratégica porque es transversal a todas las áreas de la empresa y va a afectar a largo plazo, como es la de la localización industrial y comercial. ¿De acuerdo? En el caso de la localización industrial,
probablemente lo que más pese será reducir al máximo el coste de fabricación, y en la localización comercial probablemente lo que más pese sea la facilidad de acceder al cliente. Aquí se enumeran una serie de factores que deben pesar en esta decisión, como la demanda prevista, ¿de acuerdo? Entonces se debe prever, para ver esta demanda, cuántos clientes se van a tener, qué tipo de clientes van a ser, dónde van a estar, y luego factores que determinan la localización, como digo, una lista abierta, más cuantitativo, más cualitativo, y que son todo parecen razonables, de sentido común, como que el sitio donde nos enclavemos se facilite la producción, favorezca las ventas, minimicen los costes de suministro de materia prima, de mano de obra, de energía, de transporte, cercanía y acceso a los mercados, proximidad a los proveedores, existencia de mano de obra cualificada allá donde nos instalemos, infraestructura, transporte y comunicaciones adecuadas, legislación medioambiental, clima no solo meteorológico sino también social, en fin, una lista que puede ser más abierta de lo que aquí se enumera en cualquier caso. Aquí continuamos con el punto 7, con la dimensión empresarial, y nos habla del concepto de dimensión en sentido dinámico. La dimensión de la empresa indicaría el máximo nivel de capacidad productiva en un periodo, ¿de acuerdo? El tamaño sería esta definición, porque sería más stock. El tamaño sí que sería el máximo nivel de capacidad productiva en un momento de tiempo, ¿no? Esta dimensión puede ser punta o sostenida, ¿no? Es decir, puede ser que hablemos del máximo nivel de capacidad funcionando de manera intensiva y sostenible en un corto periodo de tiempo, punta, o bien sostenida en el máximo nivel de capacidad que se pudiera aguantar durante un periodo de tiempo razonable, ¿no? Sin forzar la máquina, por así decirlo. Debemos diferenciar también el concepto de dimensión y ocupación. La dimensión, como hemos dicho, es el máximo nivel de capacidad productiva en un tiempo determinado, en un periodo determinado, y la ocupación es la capacidad productiva que realmente estamos utilizando en un momento determinado. Esta diferenciación hay que tenerla en cuenta. Luego aquí se ven unos factores que determinan la dimensión, que son lógicos: los costes, la flexibilidad, la capacidad para afrontar cambios en la demanda, la cuota de mercado, la capacidad financiera que tenga la empresa, y que esto van a determinar, estos cuatro, qué dimensión va a tener la empresa, lógicamente. Y en cuanto a la dimensión, para calificar una empresa como pequeña, mediana, grande, como veis aquí, se puede calificar siguiendo diferentes atributos: número de trabajadores, ingresos, producción, recursos propios, recursos totales, beneficios, cifra de activos, en fin, muchos. Y de tal manera que uno u otro nos podría llevar, según utilizáramos uno u otro, a distintas conclusiones. Es decir, empresas con muchos trabajadores que no alcanzan grandes facturas, grandes beneficios, en cambio otras empresas con pocos trabajadores que alcanzan facturaciones muy elevadas, con lo cual es un criterio intuitivo más que nada. Aquí se observa una separación: el concepto de pyme, pequeña y mediana empresa. La microempresa, la pequeña y mediana empresa, es el 99% del tejido empresarial de nuestro país, por lo tanto tiene una importancia vital, ¿no?, económica y social. Claro, cuando estamos ante una pequeña, mediana empresa, una microempresa, bueno, aquí se observan determinados criterios en cuanto a plantilla: menos de 10 trabajadores, menos de 50, menos de 250, volumen de negocio anual o balance general anual, ¿de acuerdo? Pero que no hay que observarlos como criterios cerrados, ¿no? Son criterios de contabilidad, fiscales en algún caso. O bien este criterio que se dicta desde la Unión Europea, ¿no?, y que dice que las microempresas, pequeña y mediana empresa, están constituidas por empresas que ocupan menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio no excede de 50 millones y cuyo balance general anual no excede de 43 millones. ¿Qué ocurre? Que claro, dentro de la Unión Europea las realidades de cada uno de los países son muy diferentes. Y hablar de el caso de Alemania nada tiene que ver con el caso español o con el caso portugués o griego, ¿no? Con lo cual estas cifras, intentar extrapolarlas al conjunto de la Unión Europea, pues tienen sus dificultades. En cuanto a los tipos de pyme, bueno, pasando un poquito por encima de esto, tampoco es demasiado importante. La Comisión Europea define 3 tipos, ¿no? La empresa autónoma, la empresa asociada a otra, ¿no?, con una participación igual o superior al 25% pero no superior al 50%, y una empresa ya así vinculada que posee la mayoría del capital de otra empresa.
Entonces se observan aquí dentro del cuadro las diferencias entre uno y otro caso, y esto sí es importante, vemos las ventajas y los inconvenientes de la pequeña y mediana empresa. En cuanto a las ventajas, esto suele caer en algún que otro examen de selectividad. Bueno, pues se enumeran 3 o 4 ventajas y 3 o 4 inconvenientes. Aquí tenéis 4 ventajas y 4 inconvenientes. Bueno, pues se suele decir que son flexibles y ágiles. Al ser pequeñas están en contacto directo con el cliente y reaccionan rápidamente, más que las grandes empresas. Más cercanas al cliente, como hemos dicho, se pueden orientar más a sus gustos, conocer sus deseos, mayor implicación de los trabajadores, ¿no? Un ambiente más familiar, una relación más directa, un ambiente más de familia, se suele decir, ¿no? Aquí somos todos una gran familia en este tipo de empresas, con lo cual puede incidir en un mayor grado de motivación, ¿no? La pyme también tiene como ventajas que puede ocupar mercados intersticiales o nichos de mercado, ¿no? Una expresión un poco lúgubre. Nicho de mercado quiere decir o hace referencia a aquellas partes de mercado que no atienden las grandes empresas, donde no se pueden especializar en demasía porque ellos intentan ser más horizontales que profundos. Entonces una pequeña empresa, por ejemplo, puede centrarse en ser una empresa de venta de colchones especializados y tener infinidad de referencias de colchones, cuando a lo mejor otra gran superficie solo puede tener 2 o 3 de cada uno, porque se dedica a vender innumerables productos. En cuanto a los inconvenientes, el escaso poder de negociación con clientes y proveedores, dado que su volumen de facturación es escaso, el poder de compra que tiene con proveedores es escaso, y con los clientes pues también, puesto que siempre está con la espada de Damocles de los precios de las grandes compañías. El tamaño no les permite tampoco aprovechar economías de escala, es decir, las empresas grandes que trabajan con grandes fábricas pueden alcanzar volúmenes de producción muy elevados a costes unitarios muy bajos, cosa que no pueden hacer las pequeñas empresas. Tampoco suelen contar con buena formación y cualificación de los trabajadores. Las grandes empresas suelen llevar a los trabajadores más formados y cualificados, y también tienen capacidades muy limitadas respecto a las grandes empresas, capacidades financieras, no tienen facilidad de acceso a los intermediarios financieros, a los bancos, publicitaria, el lenguaje de comunicación siempre suele ser más obsoleto porque no tiene capacidad para contratar agencias de comunicación y publicitarias de primer orden. También suelen estar más obsoletas tecnológicamente, no tienen capacidad para atrapar todas las innovaciones que van saliendo en el mercado, bien por problemas de cualificación o bien por problemas de desembolso, porque no tienen presupuesto para ello. Lógicamente, este cuadro también nos hace referencia a la vinculación que ha tenido la pyme con los mercados locales. Actualmente, como hemos dicho, con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, esto va desapareciendo, y es muy común ver que las pymes pueden estar orientadas a un mercado global ya desde su nacimiento, ¿no? Se habla de las born global o de las metanacionales, con tamaños o con dimensiones escasas, no es preciso que sean grandes empresas.